¿Recuerdas esa sensación cuando eras chiquito y tenías la televisión para ti solito? Y no me refiero a las primeras veces que viste Golden, sino que literal podías ver tu programa favorito sin interrupciones y a todo volumen. Pero de repente llegaba tu mamá y te decía, cámbiale a mi telenovela. Tú, como niño terco, decías, pero mamá, ¿cómo voy a saber si Goku le gana a Vegeta? Y cuando menos te dabas cuenta, ya estabas afuera de tu casa o de plano te quedabas viendo una historia ridícula de amor con tu mamá. Hoy, a mis 27 años, tengo que admitir una cosa. Ahora entiendo a mi mamá. Me gustan las historias ridículas de amor. Me gusta Dan Da Dan. Y miren, antes de empezar, quiero aclararles una cosa. Pude haberles hecho un video de resumen sobre el anime o simplemente contarles la historia del autor y alargarla por minutos para que YouTube me lo cuente. Pero quería darles algo con un poco más de sustancia. Y mientras más me puse a investigar sobre la vida del autor, me di cuenta de dos cosas importantes. En primera, el caso de Yukinobu Tatsu es la prueba de que el ambiente importa. Y dos, ser autor de manga es verdaderamente jodido, Así que si ya llegaste hasta este punto del video, ponte cómodo. Porque hoy te voy a contar la historia del creador de Dan Da Dan y lo que implica ser escritor en este mundo. Así como varios de nosotros, Tatsu era un chico que mataba el tiempo dibujando, un hobby que conservó hasta adulto y que incluso hacía cuando ya trabajaba en una tiendita. Un día, el gerente vio sus dibujos y le dijo, ponte a trabajar, cabrón. Por cierto, qué bonito dibujas, deberías probar ser mangaka. Bueno, lo del dibujo es 100% real, lo del cabrón sí se lo agregué yo porque, no sé. No te creo que tu jefe te vea trabajando en algo que no sea de la empresa y que no te mande a la verga. Pero bueno, inspirado por lo que su jefe le había dicho, se puso a crear una historia de mechas que presentó la revista Gundam Ace. Pero cual adolescente emocionado por su primera vez, resultó que no fue lo que esperaba. En pocas palabras, lo mandaron al carajo. Pero su técnica en dibujo le consiguió un puesto como asistente. Y no uno cualquiera. Logró ser asistente de Tatsuki Fujimoto, el creador de Chainsaw Man, y también de Yuji Kaku, creador de Hell's Paradise. Naturalmente empezó a interesarse en crear sus propias historias mientras continuaba como asistente. Suena fácil, pero créanme que no lo es. La gente suele pensar que como en el anime vemos historias de pubertos que se dan en la madre contra aliens o lo que sea que se te ocurra, creen que la industria detrás es igual de alegre. La idea en general es esta. Anime es sinónimo de autores felices que dibujan lo que quieren y que cobran un billetote con la misma mano que le dan mantenimiento al joystick. ¿Suena bonito o qué no? Pues no, ponte verga o nunca vas a titularte para que luego te exploten con el salario mínimo. Es cierto que si tu obra pega, muy seguramente te vas a forrar de dinero y vas a tener un montón de lores diciéndote ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! Pero esto no es algo que todos logren. De hecho, el 90% de obras que se estrenan en revistas como la Shonen Jump son canceladas antes del capítulo 3. Las cifras son alarmantes, pero lo curioso es que en esta industria ni siquiera lo ven como algo negativo. Fracasar es simplemente parte del proceso. Podríamos preguntarle a todos esos artistas que guardaron sus sueños en una gaveta si piensan igual, aunque ya te digo yo que no lo creo. Siendo una industria enorme, existen casos excepcionales como el del autor One, al que de hecho ya le hice un video, te lo dejo por aquí. Pero también existen otros como el de Tatsu, que deben estamparse una y otra vez contra la misma piedra. Era básicamente un perdedor, no lo digo como un insulto. Había intentado por más de 10 años tener su propia obra, pasando por un total de 5 intentos hasta que logró dar en el blanco. Pero no nos adelantemos. Antes déjame explicarte cómo es una semana típica para un mangaka. Aunque no lo creas, esto es como ser deportista de élite con mal pago. Dibujas todos los días sin descanso, compites contra cientos de autores que son igual o mejores que tú. Tienes el cuerpo destruido por sobreexigirte y hay casi cero garantía de que vayas a triunfar. Y no es por presionarte más, pero si no entregas todo a tiempo, corres el riesgo de que te muevan en el ranking o que directamente tu serie muera. Dependiendo de cada cuándo vas a publicar, será el número de páginas. 19 si es semanal y 45 a 60 páginas si tu obra es mensual. Excelente, ¿no? Te levantas, te rascas un rato la cabeza, ves anime y cuando te sientas listo empiezas a escribir y dejas fluir la creatividad. ¡Que no! Te estoy diciendo que te pongas verga. Presta atención. Te voy a explicar de manera súper breve lo que los artistas y los autores atraviesan para entregar un solo capítulo a tiempo. Día 0. Tal como el inicio de cualquier guerra, este es el día más emocional. Antes de plasmar lo que sea, debes tener una idea clara. Tipo, ¿qué tal si hago que mi personaje salve una chica y que pierda su nepe en el proceso? Y después de lograr tu momento eureka, empiezan las dudas. ¿Esto es interesante? ¿Le gustará al público? ¿Por qué la gente se formó desde las 3 de la mañana por un puto vaso de Starbucks, güey? Este día es una mezcla entre orgasmo creativo y crisis existencial. Día 1. El Neko, o también conocido como el borrador. Empiezas a dibujar con palitos y dibujos deformes. No es el capítulo final, sino una representación de lo que tienes en la cabeza. Y si te fue bien, era uno de esos días en los que la mente y la mano andaban on fire, le habrás dedicado unas 10 o 14 horas. Día 2. Edición.
Aquí ya lograste aterrizar tus ideas y ahora tu editor te dirá todo lo que no funciona o de plano se cagará encima de tu borrador. Los cambios que te pida pueden ser mínimos, como que un panel no se entiende, ajustar el ritmo para que el capítulo no vaya tan lento o simplemente definir un poquito más al personaje. Pero también puede ser que te diga que de tus 19 páginas, 17 no se entienden y las 2 que sí funcionan les falta impacto. Así que, en caliente papito, a corregir. Esta parte ha sido descrita por muchos mangakas como la parte de mayor frustración, donde de plano lloras de desesperación porque crees que no eres tan bueno. Día 3, 4 y 5. Entintado, fondos y detalles. Luego de sobrevivir al purgatorio, tenemos que ir al infierno. Ya que lograste que te aceptaran el borrador, empezamos con la fase de dibujo, parte que, creo yo, tiene el mismo peso que la historia. Aquí te reúnes con tus asistentes y tienes que asegurarte de que todo quede perfecto. Es en donde esas ideas que sonaban increíbles se convierten en un sufrimiento. Ese plano que parecía ideal ahora parece imposible de lograr. Y mientras vas dibujando, también debes de supervisar el trabajo de los demás. Que los fondos hayan quedado correctos, que las sombras tengan coherencia con el personaje o con la situación. Y agrégale hacerle un tratamiento para quitar todo lo que no te gustó al final. Estos días es como ponerte a buscar una pluma entre 1.000.000 de alfileres. Día 6. Letras, globos y últimos ajustes. Aquí sí que ya te importa una mierda. No porque ya estés a punto de terminar, sino porque ya estás hecho una mezcla entre desesperación y resignación. Tus asistentes trabajan en los diálogos, ritmo del personaje, los dibujos que no te encantaron y tú te empiezas a cuestionar si ser adulto vale la pena. Día 7, o como a mí me gusta llamarlo, el salto de fe. Envías tu trabajo, te persignas para que nadie se ofenda y no te cancelen y a esperar. En el mejor de los casos, tu capítulo es bien recibido, te ponen buen puntaje para que tu lugar en la revista suba o de mínimo esté asegurado. Pero en el peor de los casos, la gente lo destruye y a ti te obligan a escribir el final o simplemente te dan las gracias. Sin quejas, sin explicaciones, sin vaselina. Te jodes. Entonces, si Tatsu falló tantas veces, ¿cómo sobrevivió en un ambiente tan tóxico? Pues dicen por ahí que si no puedes saborear la victoria, la derrota te dará una importante lección. Antes de la fama, antes de convertirse en un referente del género, nuestro protagonista probó de todo. Romance, historias de deportes, shonen, pero nada logró conectar con el público. Y después de tantos intentos, Tatsu ya no se sentía cómodo dibujando ni escribiendo historias. Por 10 años había estado intentando alcanzar el éxito, pero sus obras apenas le dejaban lo justo para poder sobrevivir. Y no sé si lo saben, pero en Japón la idea de vales lo que tienes está muy arraigada. Para un humano, no hay peor cosa que estar hambriento y solo. Y Tatsu se rindió. En teoría nuestra historia pudo y debía haber terminado ahí. En teoría, Dandadan no debió existir y no debía ser animado, pero la vida decidió que ya era momento de recompensar los esfuerzos de este terco autor. Durante su trabajo en Chainsaw Man, conoció a un editor llamado Shihei Lin, un editor con un currículum para nada despreciable y con un excelente olfato para el talento. Lin sabía que detrás de ese autor fracasado había algo muy especial. Él fue la primera persona influyente en el medio que reconoció el talento de Tatsu y le dio un simple consejo que cambiaría todo. Dibuja libremente, sin pensar en una historia. Esas simples palabras eran todo lo que necesitaba. Y así, sin restricciones, sin presiones y con la palabra libertad en la mente, nuestro prota empezó a dibujar. Seres enormes con escenarios fantásticos, personajes que imitaban muecas serias pero que no dejaban de ser graciosos. Era un hecho. Tatsu por fin había encontrado lo que le hacía falta, su propio estilo. Al principio, la idea original era una historia sobre una chica que pelearía contra monstruos, pero al mostrárselo a Lin se dio cuenta de que eso no era más que otro shonen genérico, y se le ocurrió darle un contraste a la acción con amor. Para lograrlo, Lin le mandó 100 obras de rom-com. ¿Y saben qué es lo más cagado de esto? Que funcionó. Así que la próxima vez que tu amiga la rara te diga que le hace una historia en Wattpad, hazle caso. Para empezar a escribir la historia, Lin y Tatsu se juntaban para hacer una lluvia de ideas, pero ellos mismos admiten que las mejores ideas como la de Turboabuela o que Okarun perdiera los huevos no surgieron en esas juntas, nacieron de pláticas tontas y su fanatismo por el misterio y el ocultismo. Cuando terminaron el primer capítulo, sabían que tenían algo muy especial entre manos. El 6 de abril del 2021, la obra más bizarra y divertida de los últimos tiempos nació. Y el resto es historia. Como pueden ver, Yukinobu Tatsu no era ese genio que todo se le daba a la primera. Tatsu era un güey como tú y como yo que para lograr sus metas tuvo que equivocarse cientos de veces. Pero se esforzó tanto que la vida le terminó presentando a personas que lo ayudaron. Algo por lo que él está muy agradecido y que de hecho también forma parte de Dandadan. Los momentos en los que vemos a los personajes comiendo o simplemente tratando de ayudarse entre sí se sienten tan orgánicos porque son cosas que él mismo pasó. Las inseguridades, las contradicciones de sus personajes y la historia misma de este autor me hacen pensar una cosa. Los seres humanos somos imperfectos
Y eso está bien. En otras palabras, a veces la vida y el objetivo que persigues solo te pide a cambio una cosa: ser tú mismo. Y ya para terminar, me mama no Caro ni Momo, güey. Me maman. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y compartir. Si el video no te gustó, pues igual, mándaselo a la persona que te caga para que se la pase igual de mal que tú. Yo soy el Memito Mix, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima. Esta historia continuará.